Muy bien, vamos a compartir pantalla para seguir estudiando la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a iniciar desde el versículo 12 para continuar con algo que había quedado pendiente. Vamos a leer, nos dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, una de las cosas que dice este texto es que Pedro se retraía y se apartaba. Todo este conjunto de palabras lo que quiere decir es que se apartaba con timidez para no ser observado. Hágase más o menos la idea de que usted está siendo observado en algo que de pronto puede ser penoso, puede ser vergonzoso, y usted entonces lo que hace es, lo que hace es tratar de apartarse con disimulo para evitar de pronto ser señalado, y era lo que estaba pasando con Pedro. Ya hemos aprendido que no fue fácil para el pueblo judío superar el tema de la circuncisión, porque durante siglos demoraron pensando que comer con gentiles era algo incorrecto, era algo pecaminoso, y Pedro tenía este temor. De hecho, la palabra retraerse se utilizaba cuando tal vez un ejército quería retirarse de la guerra a buscar protección, estaba en medio de la guerra, pero estaba planeando una estrategia para retirarse sin que fuese a haber ningún herido o muerto, tal vez porque se consideraban inferiores al ejército enemigo. Entonces se retraían, es decir, planeaban la manera de retirarse con disimulo a buscar protección. Entonces, aquí dice que Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. Y en este caso, cuando la idea que maneja del temor de los de la circuncisión es la misma idea que tiene el versículo 7 también de Gálatas 2, que ya lo hemos estudiado. Este versículo dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, no es que hayan dos evangelios, eso en su momento dimos la respectiva explicación. No es que hayan dos evangelios, hay un solo evangelio, sino que Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro fue enviado a los judíos. Ahora, lo que estaba sucediendo con Pedro era que tenía miedo de esos judíos que, a pesar de haber aceptado a Cristo en su corazón, todavía les era difícil superar este tema después de muchos siglos. Y de hecho, cuando un judío llamaba a otro incircunciso, lo hacía
de una manera despectiva, de una manera despreciable. Entonces, la pregunta es, y es una pregunta de reflexión en este versículo, es cuántas veces usted y yo no hemos tenido la razón y en muchas ocasiones hemos callado por temor, porque no tenemos el suficiente valor para decir, esto no es de esta manera que usted lo está diciendo. Esto la Biblia lo expresa de otra manera y a veces por callar hemos permitido, en nombre de aquellos que supuestamente, vigorosamente sostienen sus opiniones, porque entre comillas están acostumbrados a decir la verdad con carácter. Sin embargo, por ser permisivos con situaciones como esta, hemos permitido que se cometan abusos, eh, detrás del uso de las escrituras. Hemos permitido, entre otras cosas, que se tuerzan las escrituras y allí así es como de pronto una mentira se puede mirar como una verdad. ¿Por qué? Porque alguien la dijo, vuelvo y repito esto que ha sido siempre lo que he dicho a lo largo de estas enseñanzas. Alguien la dijo, la sostuvo con tanto vigor que los demás lo creyeron, lo siguieron practicando y luego una falsa doctrina se practica como si fuera parte de la verdad bíblica. Entonces, por muy instruido que haya sido el ministro, por mucho que haya estudiado en alguna escuela, que no es malo estudiar, lo malo es no tener el suficiente discernimiento para, eh, poder establecer diferencias entre una doctrina verdadera y una doctrina falsa, a la luz de las sagradas escrituras. Entonces, Pedro tuvo miedo de estos cristianos, porque estos sí se habían convertido, eran hermanos judíos, pero que todavía, estaban defendiendo la circuncisión. Ahora, Pedro no era la primera vez que enfrentaba esto. Vamos a Hechos, capítulo 11, versículos 1 y 2. Vamos a leer hasta el 3. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los hermanos judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto fue, recordemos que en el capítulo 10 tenemos la conversión de Cornelio. Recordemos que Pedro, antes de eso, el Espíritu Santo le exhorta a que vaya porque él mismo tenía problemas con esta situación. Y luego él va porque el Espíritu Santo le dice que no se niegue a ir. Entonces, en este sentido, él va, pero luego le toca enfrentar a hermanos que están con esta misma idea.
vuelvo y digo, eh, desde el profeta Isaías y otros profetas se había anunciado que iba a llegar el momento en que la oportunidad iba a ser para todas las personas, no solamente para los judíos. El mismo Jesús dice que ellos le iban a ser testigos no solamente en Judea, sino en Samaria, en Judea, en Samaria, y dice hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. En ese tiempo era para hasta donde estaba el mundo conocido. Ya hoy en día, pues el evangelio es conocido en todo el mundo. Creo que ya no queda lugar en donde no se haya hablado de Cristo. Sin embargo, ellos diera la impresión de que tuvieran un velo en los ojos y no lo entendieran, porque aquí mismo en el versículo 19 nos dice la palabra algo. Versículo 19. Ahora bien, un momentito. Hechos 11:19. Un momentito, aquí está el 18. No lo tenía en mis apuntes. Dice, entonces, oídas estas cosas, la explicación de Pedro, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo dicen maravillado, como si nunca lo hubiesen escuchado, pero no era que no lo hubiesen escuchado, es que apenas lo estaban entendiendo. Y a pesar de estarlo entendiendo, la circuncisión todavía seguía siendo tropiezo entre esos hermanos. Ahora, ¿cuántas verdades a nosotros nos cuesta entender? Y a veces hay momentos en que decimos, sí es verdad, la Biblia lo dice, pero hay momentos en que como que retrocedemos y seguimos en la misma situación. Esto me hace acordar a cuando yo era docente, cuando yo trabajé en la educación. A nosotros se nos enseñaba, y yo era un observador del proceso, de cómo transcurrían las cosas y sacaba mis conclusiones yo solo. Nos enseñaban, nos hacían capacitaciones y nos decían que debíamos abandonar los métodos tradicionales de la educación, que ya la población estudiantil era otra, con otro pensamiento, que antes no habían los elementos tecnológicos ni las enfermedades modernas que existen en estos tiempos, ni existía el bullying. Yo siempre he dicho que el bullying no es nuevo, sino que anteriormente no se le prestaba mucha atención. Entonces, cuando trabajamos, cuando se nos daba esa capacitación, todos salíamos de una manera contenta y dispuestos, pero la euforia demoraba hasta que salíamos de ahí. Cuando entrábamos al aula de clase, cuando regresábamos a la institución, seguíamos aplicando los mismos métodos de siempre. Y me hace acordar también a, a, a un cuento de que los patos podemos volar, y había alguien, un motivador. Y los patos tenemos que volar por esto y por una razón y por otra. Los patos podemos volar. Y los patos volaban dentro del recinto donde se les motivaba, pero cuando se acabó la motivación,
todo el mundo se fue caminando para su casa. Entonces, en ese sentido, nosotros recibimos mucha Biblia, se nos dice que debemos cambiar X o Y parte que no es correcto, que hemos vivido engañado durante cierto tiempo, pero no se ve la transformación en la iglesia. La misma iglesia, a veces hay temas como que cada miembro del cuerpo cumple una función. Sin embargo, hay miembros inmóviles, quietos, que no están cumpliendo ninguna función. Dan la aprobación durante el estudio, pero no hay nada de aplicación. Todo se ve correctamente desde la teoría. Y eso no solamente ocurre dentro de la congregación, ocurre también en el hogar cuando el esposo hace una y mil promesas de cambiar una u otra conducta. Sin embargo, pasa el tiempo y sigue lo mismo. Y ocurre en el lugar de trabajo, ocurre en las relaciones interpersonales. A pesar de tanto conocimiento, de tanta exhortación, la situación sigue igual o tal vez empeorando más, cada vez menos ganas de querer dejarse transformar por Cristo. Entonces, en el versículo 13, mm, nos dice Gálatas, un momentito, Gálatas capítulo 2 versículo 13, nos dice allí la palabra de Dios. Y en su simulación participaban también los otros judíos, es decir, habían unos hermanos en Antioquía, cuando habla de otros judíos, habían unos hermanos en Antioquía que eran judíos, no solamente había gentiles, que también estaban participando en esta situación. De tal manera, sigue diciendo el texto, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Una pregunta que podemos formularnos acá es, ¿por qué Pedro tenía miedo? Si ya había habido una reunión, la Biblia lo registra como un concilio. Ya había visto un concilio en Jerusalén en Hechos 15, donde se había manifestado eh, lo que había de hacerse con los gentiles. El mismo Pedro habló en ese concilio. Mire, mire cómo van las cosas. El mismo Pedro habló en ese concilio y dijo que a él se le había comisionado llevar la palabra a los gentiles porque él hizo este ministerio primero que Pablo. Recordemos que Cornelio y su familia fueron los primeros gentiles bautizados que a él se le había encomendado esta labor y no tenía razón de ser que se les impusiera a ellos un yugo que ni los padres, los antepasados de ellos, ni ellos mismos habían podido cumplir. Mire que el mismo Pedro habla. Sin embargo, cuando viene a Antioquía, tiene miedo, se aparta con disimulo y no quiere comer con ellos en presencia de los hermanos que llegaron por parte de Jacobo a mirar el proceso, cómo se estaba dando. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que se vuelve en muchas veces los acuerdos que se llegan, la
las palabras que pronunciamos a veces se vuelve mera teoría. En teoría todo suena bien, pero la teoría tiene que ir acompañada de práctica, de acciones, de movimientos por parte de una persona. Y a veces eso nos pasa como predicadores, a veces nos invitan a seminarios, a veces nos toca de conferencista o una reunión por Zoom como la que estamos teniendo. Ocurre que decimos una enseñanza bonita, tal vez la preparamos incluso cuando a mí cuando me estaban enseñando a predicar me dijeron, usted por cada sermón preparado de 45 minutos debe demorar 30 horas preparándolo. Pero no sé si habrá alguno que demore 30 horas preparando un sermón. Yo por mi parte termino este hoy y la otra semana y ya estoy preparando, ya tengo en mente lo que estoy preparando para la otra semana. Lo leo, lo releo, lo mastico, lo analizo, lo medito, pero no me he puesto a contar si de verdad me demoro 30 horas preparando un sermón. Y ahora eh, prácticamente queda más fácil porque usted le dice a ChatGPT, quiero que me prepares un sermón sobre la consagración. Y ChatGPT te lo hace en segundos. Creo que no demora un minuto cuando ya está el sermón preparado. Y hay personas que cometen el error de predicarlo así como ChatGPT se los arroja, sin saber si hay algo que va en contra de la doctrina, porque estos sistemas están diseñados para todo el mundo. Entonces te puede dar algo relacionado con aprobar de pronto el matrimonio entre parejas del mismo sexo y te meten textos bíblicos forzados que pueden justificar eso. Entonces hay que prestarle mucha atención. El sermón antes o el estudio bíblico antes de transformar a las personas que están oyendo en estos momentos, tiene que transformar a la persona que lo va a enseñar. Entonces a veces solo somos fabricantes y con esto de la tecnología ya ni fabricantes de sermones somos. Ya hemos pasado a otro nivel y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, como digo, desde la teoría todo suena bien. Sin embargo, cuando llega la hora de la aplicación, como le sucedió a Pedro, había tropiezos con la circuncisión. Porque a pesar de que él mismo habló en Hechos 15, aquí está haciendo lo contrario. Ahora, el problema es que cuando un líder hace las cosas, está haciendo tropezar a los demás. Mire lo que sucedió aquí. Pedro empezó a retraerse y detrás de él se fueron otros hermanos judíos y no solamente otros hermanos judíos, también se fue Bernabé detrás de Pablo haciendo este tipo de cosas. Bernabé, que ya hemos hablado del significado de su nombre, hijo de consolación, que el mismo Bernabé presentó a Pablo ante los hermanos cuando fue convertido y hemos hablado de las obras de Bernabé. Bueno, aquí también vemos a Bernabé tropezando con la circuncisión.
Entonces, ese es el problema. Todos tenemos un pequeño que nos está siguiendo. Así, digamos con vehemencia que en la iglesia de Cristo no hay líder. Al padre de familia que es cristiano, lo siguen los hijos. El predicador tiene personas que le gusta su manera de predicar y que están aprendiendo de su ejemplo. Y si el predicador se desvía, los que vienen detrás de él aprendiendo también se van a desviar. Y aquí tenemos un ejemplo que no podemos negar. Entonces Pablo le llama a esto hipocresía, porque tal vez Pedro desde un púlpito o desde cualquier lugar donde se encontrara predicando, enseñaba con vehemencia, pero había un divorcio entre las convicciones que decía tener con la boca y las acciones que estaba realizando con su propio cuerpo. Entonces, eh, vemos aquí que Pablo le llama a esto hipocresía. Es decir, Pedro, que pronunció un excelente discurso en el capítulo 2 de los Hechos, que fue instrumento de Dios para la conversión de Cornelio y que defendía el Evangelio y que mostró eh, una disposición a ser incluso maltratado por causa del Evangelio. Aquí lo estamos viendo con una actitud hipócrita. El verso 14 nos dice, pero, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces Pablo dice que vio que no andaban rectamente. Y Pablo fue a la raíz del problema. Le hizo una reprensión pública a Pedro. Ahora, la reprensión pública no era una ofensa personal en contra de Pedro. Lo que sucede es que el problema era bastante delicado. ¿Por qué delicado? La pregunta es, ¿cómo se estaban sintiendo los gentiles que estaban siendo rechazados? Porque aunque Pedro nunca dijo, porque la Biblia no lo dice, Pedro nunca dijo que la circuncisión era necesaria para la salvación. Pedro no lo dijo, pero con las acciones le estaba diciendo a los gentiles, ustedes no son amigos míos, ni son amigos de estos hermanos míos que también son judíos. Para que pueda haber comunión, compañerismo entre ustedes y nosotros, tienen que circuncidarse. ¿Cuál era el todo? Que se estaban sentando a la mesa a comer con unos incircuncisos y por ser incircunciso era de mal gusto sentarse a la mesa con ellos. Ese era el todo de la discusión. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Se estaba generando una confusión, se estaba estigmatizando a unas personas que querían transformar su vida y estaban encontrando un obstáculo en esto. Y como Pedro lo hizo, aquellos que venían detrás de Pedro pensaron que era correcto hacerlo y Pedro lo hizo
lo hizo por miedo. Y vuelvo y digo, nosotros en nuestras congregaciones, muchas veces por miedo, también nos hemos quedado callados frente a ciertas situaciones. Pero Pablo dijo que vio que Pedro y los que estaban con él no andaban rectamente. Ahora, andar rectamente es seguir el camino derecho en comparación con una línea que está torcida, pero estos se estaban apartando de la línea derecha. ¿Y cuál era la línea derecha? Aquí dice que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Ese es el camino recto. Ese era el modelo para andar rectamente. Sin embargo, estas personas lo que estaban era practicando la hipocresía. Y Pedro los reprende haciéndole una pregunta. Algunos estudiosos dicen que la reprensión solamente es el versículo 14. Desde los estudios que yo he hecho, y ustedes también pueden estudiarlo y sacar sus conclusiones, desde los estudios que yo he hecho, la reprensión llega hasta el final del capítulo, porque cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, está diciendo, ya yo no defiendo la circuncisión, ya yo no estoy defendiendo la ley como salvación, que era lo que vivía en mí en tiempos pasados. Ahora vive Cristo en mí. Eso está casi a finales en el versículo 20. Y entonces, todo desde el 14 en adelante, para mí desde el 14 comienza la reprensión con la pregunta que le está haciendo a Pedro. Dice, si tú siendo judío vives como gentil, es decir, Cristo te dio la libertad de vivir como gentil, entonces, ¿por qué estás obligando a los gentiles a judaizarse, a practicar algo que tú abandonaste hace tiempo? Eso es lo que le está queriendo decir Pablo a Pedro. Y entonces, la Biblia no registra ninguna respuesta de Pedro. ¿Y por qué no lo registra? Porque sencillamente Pedro no respondió. ¿Y por qué no respondió? Porque era culpable. ¿Y por qué era culpable? Porque había una diferencia notable entre sus palabras y sus acciones. Es decir, sus convicciones y sus acciones estaban siendo divorciadas en ese momento. Y debe haber una sola idea, como en el matrimonio, entre las convicciones y las acciones. O de lo contrario, nos estamos traicionando a nosotros mismos. Entonces, esto que sirva de meditación, tanto para ustedes como para mí, el no quedarnos callados, el no estar simulando, el no comportarnos de manera hipócrita con los hermanos, fingiendo algo que no sentimos, pero ante la presencia de alguien o ante ciertas situaciones, entonces nos apartamos. No debemos quedarnos callados. Recuerde que la misma escritura dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Eso quiere decir que no debemos quedarnos callados y defender el evangelio cuando éste está siendo vulnerado, está siendo mezclado con otra doctrina, o sencillamente le quieran introducir algún ritual
como parte de la salvación. Esto es todo, mis